Buenas tardes. Vamos a repasar un poco sobre la anestesia o las consideraciones anestésicas que hay en el paciente con enfermedad valvular aórtica. Bueno, dentro de todos los objetivos de la anestesia, uno de esos objetivos es siempre mantener la estabilidad hemodinámica, ¿no? Y esto es algo muy importante en los pacientes que tienen enfermedad valvular, ¿no? Para ello, no solo en el tipo de, con respecto a la anestesia valvular, no es solo necesario conocer el tipo de lesión valvular, ni la severidad de la lesión, sino también conocer el grado de la evolución que tiene esta enfermedad valvular y qué procesos compensatorios existen en esta enfermedad, ¿no? Generalmente esos pacientes que tienen una enfermedad de tipo valvular van a estar sometidos a una sobrecarga o bien de volumen o bien de presión, ¿no? Y los procesos compensatorios que existen en él, ¿no? Y de acuerdo a ello nosotros vamos a seleccionar drogas anestésicas, ¿no? Y con un objetivo importante, que son las metas hemodinámicas específicas de cada lesión, ¿no? De acuerdo a la evolución y al estadio de la enfermedad valvular, nosotros vamos a seleccionar nuestras drogas anestésicas a base de esas metas hemodinámicas específicas, que van a ser 5. La precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca, el inotropismo y el ritmo sinusal, ¿no? Entonces, para ello, nosotros va a ser necesario conocer con exactitud qué tipo de lesión nos estamos enfrentando, la severidad de la lesión, el grado de evolución que se encuentra en aquella y qué procesos compensatorios están inmersos en ellos con respecto a procesos compensatorios a nivel ventricular izquierdo, ¿no? Debemos conocer qué drogas vamos a utilizar y qué repercusiones tienen estas drogas sobre las distintas variables hemodinámicas. Vamos a empezar. Esta exposición se va a dividir en dos grupos, uno que es la estenosis aórtica, consideraciones anestésicas con respecto a la estenosis aórtica y con respecto a la insuficiencia aórtica. ¿Qué vamos a ver sobre la estenosis aórtica? Como ven en la figura 1, ¿no? Es una válvula aórtica completamente abierta, ¿no? Realmente su diámetro normal es entre 2.5 a 3.5, ¿no? En la figura de acá abajo vemos una válvula aórtica completamente normal con 3 válvulas, ¿no? Dentro de 2 válvulas están sale la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿no? ¿Y qué hay que saber sobre la estenosis aórtica? Estas pueden ser de dos tipos, puede ser de tipo congénito o puede ser de tipo adquirido, ¿no? Dentro de la etiología de estenosis aórtica congénita se puede dividir entre valvular, subvalvular y supravalvular. Dentro de la patología congénita valvular tenemos a primera línea la válvula bicúspide, ¿no? Es la principal patología valvular aórtica congénita, se encuentra entre el 2 a 3% de la población normal, y este tipo de válvula, que son 2 válvulas en vez de 3, se encuentra entre el 2 al 3% de la población, ¿no? En el transcurso de la enfermedad estas pueden generar una estenosis aórtica. Con respecto a la lesión subvalvular, esta puede ser tipo membranoso, se forma a nivel del tracto de salida subvalvular, al nivel del tracto de salida se genera una obstrucción de tipo estática, se forma un diafragma, ¿no? Que eso genera una obstrucción a nivel del tracto de salida, ¿no? Esto generalmente nos va a dar una enfermedad que tiene un tratamiento específico, ¿no? O puede haber una obstrucción subvalvular a nivel del tracto de salida de forma tuneiforme, ¿no? Que esto se da generalmente cuando hay una obstrucción, ¿no? Cuando hay una hipertrofia a nivel septal y es una obstrucción dinámica, ¿no? Generalmente es en el periodo mesosistólico de la contracción auricular, ¿no? Si nosotros a este paciente le damos inotrópicos, vamos a aumentar la obstrucción a nivel del tracto de salida. Y por último, la de tipo congénita supravalvular también es una lesión congénita, ¿no? Que hay una obstrucción a nivel del tracto de salida, ¿no? Pero este es supravalvular, ¿no? Que tiene un tratamiento también específico. Y la de tipo adquirida tenemos la degenerativa, que es una lesión degenerativa que va a generar un proceso de obstrucción crónica a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Que tiene características iniciales, ¿no? Hay una formación de gránulos calcificados que a la final parten a nivel de la base y se van hacia la punta, y eso al final generan a largo plazo también una obstrucción y una estenosis aórtica. Y por último tenemos la de origen reumático, ¿no? Generalmente esto parte a nivel de la punta y se va hacia la base y genera una unión a nivel de las válvulas, y eso genera también una estenosis. Entonces, dentro de la fisiopatología de la lesión, generalmente es una obstrucción de tipo crónica,
¿no? Va a haber, en el transcurso de la evolución de la enfermedad, va a haber una estenosis, una obstrucción a nivel de tracto de salida o a nivel valvular o supravalvular, ¿no? Y eso va a generar una gradiente de presión, ¿no? Para poder mantener la presión sistólica, producto de la obstrucción, el ventrículo izquierdo va a generar un aumento de presión, ¿no? Para poder mantenerlo, ¿no? Y eso se va a generar una gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la región supraaórtica, ¿no? A medida que la obstrucción aumenta, la gradiente transvalvular va a aumentar. Pero si aumenta la presión ventricular sin el proceso compensatorio en el ventrículo izquierdo, se generaría un estrés a nivel de la pared ventricular, que eso va a generar una disfunción ventricular. Entonces el ventrículo izquierdo se adapta a esa sobrecarga de presión. ¿Y cómo lo hace? Y esto lo explicamos mejor con la ley de Laplace, ¿no? Para mantener una tensión de la pared, ¿no?, normal, la tensión de la pared está determinada por la presión sobre el diámetro de la musculatura de la pared ventricular. Si aumenta la presión, en este caso porque hay una sobrecarga de presión, para poder mantener una tensión normal a nivel de la pared o de estrés de la pared, nosotros tenemos que hipertrofiar el ventrículo, ¿no? Si aumenta el número del numerador, tenemos que aumentar el denominador para poder mantener la tensión normal. Entonces, el periodo de hipertrofia ventricular es un proceso de adaptación del ventrículo izquierdo para poder mantener la tensión de la pared normal, ¿no?, debido a la sobrecarga de presión. Entonces es un proceso de adaptación, pero producto de ello, producto de ese proceso de adaptación, de esa hipertrofia que se va a encontrar, es en función a la disfunción diastólica. Una vez que el ventrículo crece, va a existir una disfunción de tipo diastólica, va a haber un problema en la relajación ventricular, ¿no? Generalmente en un ventrículo normal se divide el llenado ventricular izquierdo, se divide en tres fases: una fase rápida, una fase lenta, que es básicamente debido a la apertura de la válvula mitral, y una fase tercera que es activa, que es producto de la contracción auricular. En un ventrículo normal, la contracción auricular determina el 20% del llenado ventricular izquierdo. En el caso de este paciente que tiene una disfunción de tipo diastólica, el llenado rápido y el llenado lento es menor, y básicamente la contracción auricular influye en el 40% del llenado ventricular. Por eso con este tipo de pacientes la contracción auricular y el ritmo sinusal es importante, porque determina el 40% del llenado ventricular izquierdo. Otro problema que tenemos en el proceso de adaptación del ventrículo izquierdo vendría a ser esa relación que existe entre la oferta y la demanda de oxígeno. En este tipo de patologías, la demanda de oxígeno del ventrículo izquierdo es mayor y la oferta de oxígeno es menor. La demanda de oxígeno crece debido a que hay una mayor masa ventricular y por lo tanto genera un mayor consumo de oxígeno. Por otra parte, el ventrículo izquierdo está sometido a sobrecargas de presión y por lo tanto necesita más energía para poder bombear, ¿no? Hay una sobrecarga de presión que eso también genera mayor consumo de oxígeno. Entonces la demanda de oxígeno en este tipo de patología es mayor. Y con respecto a la oferta, o sea, al flujo coronario, también es menor. Debido a que el ventrículo izquierdo necesita bombear más sangre debido a la obstrucción que existe a nivel de la válvula aórtica, necesita alargar su periodo de contracción isovolumétrica y por lo tanto acorta el periodo diastólico. Entonces, al acortar el periodo diastólico, también acorta el periodo del llenado ventricular, acorta el periodo de llenado a nivel de las arterias coronarias y eso disminuye el flujo a nivel coronario. Entonces, hay una disminución de la oferta. Por otra parte, producto de la obstrucción, ¿no?, se genera un efecto Venturi, ¿no? El flujo, como sabemos, el efecto Venturi, cuando tenemos un flujo y una obstrucción, se genera una mayor velocidad, ¿no? Pero por efecto Venturi, si yo aumento la velocidad de un flujo, disminuye la presión y se genera una presión negativa. Entonces, producto de la obstrucción y el aumento de flujo producto de la obstrucción, se genera una presión negativa en sístole, ¿no?, que eso hace que también disminuya y genere una presión negativa a nivel septal, ¿no? Origina una presión negativa a nivel del ostium, de las arterias coronarias. Entonces, en sístole también puede haber hasta un flujo retrógrado. Entonces, producto de estas dos componentes fisiopatológicos que existe,
este paciente tiene más demanda y poca oferta, y por lo tanto estás más sometido a una isquemia perioperatoria, ¿no? Tiene mucho riesgo de isquemia perioperatoria y de infarto súbito. Como ya hemos visto en la fisiopatología, en la estenosis aórtica va a haber una obstrucción del tracto de salida o una obstrucción a nivel valvular, que eso va a generar un aumento de presión, ¿no? O va a haber una sobrecarga de presión, y para evitar la tensión de la pared ventricular, el ventrículo se va a hipertrofiar, y se va a hipertrofiar de forma concéntrica, hacia adentro, ¿no? Producto de esta hipertrofia ventricular concéntrica, ¿no? Va a haber una disfunción de tipo diastólica, o sea, el ventrículo no se va a poder distender y por lo tanto no va a poder manejar bien la precarga, ¿no? ¿Cómo es la evolución natural de este tipo de enfermedad? Generalmente, esta es una curva de morbimortalidad. Generalmente el paciente que tiene una estenosis aórtica severa tiene una morbimortalidad casi parecida al paciente normal. Pero llega un momento donde la curva de morbimortalidad cae drásticamente, y eso básicamente se ve cuando el paciente tiene síntomas. Una vez que el paciente tiene síntomas de una estenosis aórtica, la morbimortalidad cae bruscamente. Si el paciente no es operado en el transcurso de 2-3 años, aumenta su morbimortalidad. ¿Y cuáles son los síntomas en el paciente de estenosis aórtica? El primero es la angina, como ya lo habíamos indicado en la parte anterior. Hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Y también hay síncope. ¿Cómo explicamos el síncope? Por un ejemplo, o sea, supongamos tenemos un paciente una persona que quiere hacer una caminata o correr. Para poder correr, el organismo tiene que aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Para poder vencer las demandas metabólicas, ¿no? Pero si aumenta el gasto cardíaco y no existe una vasodilatación periférica, al momento de aumentar el gasto cardíaco la presión aumentaría. Entonces, en otras palabras, si nosotros aumentamos el gasto cardíaco, producto del ejercicio, generalmente se produce una vasodilatación de tipo periférica, para poder mantener una presión normal. En el caso de un paciente con estenosis aórtica y que hace ejercicio, se va a producir esa vasodilatación periférica, pero el gasto cardíaco no va a aumentar, producto de la obstrucción. O sea, el volumen latido se va a mantener generalmente constante. Entonces, si un paciente que tiene una estenosis aórtica severa o moderada corre o hace ejercicios, produce una vasodilatación periférica y el gasto cardíaco no sube para poder mantener la presión, porque tiene un volumen minuto constante. Entonces este paciente hace una vasodilatación periférica y el gasto se mantiene normal y la presión cae. Y también cae a nivel cerebral y por eso produce síncope, ¿no? Y por último, también dentro de sus fallas sería la falla cardíaca, ¿no? Este paciente, producto de la hipertrofia ventricular, llega a un momento donde la presión telediastólica se eleva, esto eleva la presión auricular, eleva la presión a nivel de las venas pulmonares y genera una congestión pulmonar y provoca una disnea. ¿Qué más podemos encontrar en este paciente? Generalmente en el EKG vamos a encontrar una hipertrofia ventricular a nivel del ventrículo izquierdo, por lo tanto va a haber una desviación del eje hacia la izquierda. Vamos a tener signos de hipertrofia ventricular y signos de sobrecarga ventricular, ¿no? Que se llaman V3, V4, V5. ¿Cómo es la radiografía de tórax en este tipo de pacientes? Generalmente tiene, hasta las etapas evolutivas, tienen una radiografía de tórax aparentemente normal. La silueta cardíaca es aparentemente normal porque la hipertrofia es de tipo concéntrica. Entonces, por lo tanto, no se ve una dilatación del ventrículo izquierdo hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Lo que sí podemos encontrar es un aumento del botón aórtico. Bueno, y la ecocardiografía de por sí es el gol estándar en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes. Con ello podemos evaluar la severidad de la lesión, el tipo de lesión, cómo se ha adaptado el ventrículo izquierdo a la patología y qué disfunción tiene, si tiene una disfunción sistólica o tiene una disfunción diastólica, ¿no? Como habíamos dicho, a medida que aumenta la estenosis aórtica va a aumentar la gradiente transvalvular, ¿no? Y eso lo podemos evaluar por ecografía. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos evaluar el tipo de lesión, ¿no? En una lesión de tipo leve, de tipo moderada o de tipo severa. Dentro de la anestesia general y dentro de la anestesia ambulatoria, nosotros manejamos a los pacientes entre el estado leve a moderado. Cuando el paciente tiene una estenosis de tipo severa, la anestesia general ambulatoria está contraindicada. Primero se tiene que resolver
el problema valvular y después resolver el otro tipo de patología, ¿no? Entonces, en una anestesia ambulatoria, nosotros debemos operar en estado leve a moderado. Esta clasificación de leve a moderada a severa actualmente ya ha cambiado. Este es el manuscrito de la última guía de la Academia Americana del Corazón, ¿no? De la 2004, recién es el manuscrito porque ni siquiera todavía es la guía, ¿no? Donde ya no se habla ya de estenosis aórtica leve, moderada, severa. Ahora, actualmente se está hablando de estadios de enfermedad, ¿no? Un estadio tipo A básicamente se refiere a los pacientes que tienen una estenosis de tipo leve. Un estadio de tipo B, estamos hablando de una estenosis de tipo moderada. A partir del estadio tipo C y tipo D, hablamos de una estenosis aórtica severa. Como habíamos dicho, en el proceso de morbimortalidad, el paciente caía bruscamente la curva de morbimortalidad cuando el paciente tenía síntomas, ¿no? Por eso que en esta clasificación, la tipo C y la tipo D básicamente lo separa por los síntomas, ¿no? La tipo C es un paciente con estenosis aórtica severa, asintomática, y la de tipo D es una estenosis aórtica severa de tipo sintomática. La C1 y la C2 la separan básicamente por la disfunción ventricular. C1, una estenosis aórtica severa asintomática sin disfunción ventricular, y la tipo C2 es una estenosis aórtica severa asintomática con disfunción ventricular. La tipo D1 vendría a ser una estenosis aórtica severa sintomática con gradiente transvalvular aumentada. En la tipo D2 vendría a ser una estenosis aórtica severa sintomática, pero con gradiente transvalvular disminuida. En este tipo de patología, no es que la gradiente transvalvular ha disminuido. Habíamos dicho que a medida que aumentábamos la estenosis, aumentaba la gradiente, ¿no? Pero en esta etapa de la enfermedad, ya hay una lesión a nivel del, ya hay una alteración en la disfunción ventricular, y por lo tanto el ventrículo izquierdo ya no va a tener tanta fuerza para generar una gradiente, y por lo tanto aquí vamos a encontrar una estenosis aórtica severa, ¿no? Con gradiente baja, ¿no? Y la tipo D3 vendría a ser un paciente con una estenosis aórtica severa, ¿no? Con gradiente baja pero con una función ventricular normal, ¿no? Básicamente el estadio D3 es un estadio que es un poco difícil también para los cardiólogos. Entonces, ¿qué consideraciones anestésicas hay que tener en el paciente con una estenosis aórtica severa o una estenosis aórtica leve a moderada? Nosotros, independientemente de la técnica anestésica que se utilice, nosotros tenemos que evaluar y determinar algunos parámetros hemodinámicos, que van a ser básicamente 5. La precarga, la poscarga, el inotropismo, la frecuencia y el ritmo. ¿Qué consideraciones hay que tener con la precarga en este paciente con estenosis aórtica severa? Habíamos dicho que el paciente en el transcurso de la adaptación del ventrículo izquierdo a las sobrecargas de presión era una hipertrofia ventricular de tipo concéntrica. Por lo tanto, iba a ocurrir una disfunción de tipo diastólica. O sea, en otras palabras, el ventrículo no se iba a poder relajar, ¿no? Entonces, si tenemos un ventrículo izquierdo que no se puede relajar y lo sometemos a una precarga y disminuimos la precarga con los anestésicos, el llenado ventricular izquierdo va a disminuir. Entonces, por eso en estos pacientes siempre hay que mantener una precarga dentro de los rangos normales a altos. Si nosotros disminuimos la precarga en este tipo de patología, el llenado ventricular o la precarga ventricular izquierda va a disminuir y por lo tanto el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces, hay que tener algunas consideraciones con estos pacientes, por lo menos en la anestesia regional, ¿no? A veces en la anestesia regional, el bloqueo simpático a veces no es predecible, ¿no? Y en este tipo de pacientes la precarga no lo podemos predecir. Entonces, si vamos a hacer una anestesia de tipo regional en este tipo de pacientes, lo que hay que tratar lo podemos hacer como dijeron en la mañana, ¿no? Una anestesia regional de tipo escalonada, ¿no? Tomando en cuenta que la precarga, la disminución de la precarga va a hacer que disminuya al final el gasto cardíaco. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con respecto a la contractividad? Habíamos dicho que este paciente que este ventrículo izquierdo que había sido sometido a sobrecargas de presión, generalmente al comienzo tienen una disfunción de tipo diastólica, ¿no? Y más adelante en el transcurso de la enfermedad recién va a haber una disfunción de tipo sistólica. Entonces generalmente es un ventrículo que tiene muy buena fuerza de contracción, ¿no? Entonces básicamente es mantenerlo,
¿no? Hay que tener alguna consideración con el uso de inmunotrópicos, ¿no? Si de repente en este tipo de pacientes se nos cae la P y nosotros queremos usar un tipo de inmunotrópicos, hay que considerar que este paciente tiene un desbalance entre el aporte y la oferta de oxígeno. Entonces, el uso de inmunotrópicos para, entre comillas, aumentar la presión arterial, haría que aumente el consumo de oxígeno y por lo tanto el paciente podría ser sometido a más isquemia. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con la poscarga? Habíamos dicho que este paciente tiene una disfunción entre el aporte y la demanda de oxígeno y por lo tanto tenía mucho riesgo de isquemia. Si la presión arterial se cae en este paciente, la presión de perfusión coronaria también va a disminuir y por lo tanto es importante mantener una presión de perfusión coronaria adecuada. Entonces, si nos cae la presión en este tipo de pacientes, lo adecuado es usar drogas vasoactivas, ¿no? Idealmente sería usar un agonista alfa 1 puro, ¿no? Como el caso de la fenilefrina, pero no lo tenemos, ¿no? Pero en todo caso podemos usar noradrenalina, ¿no? Básicamente por su efecto alfa y no por su efecto beta, porque habíamos dicho que el efecto beta hacía que aumentara el consumo de oxígeno. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con respecto al ritmo? Habíamos dicho que este paciente, producto de la adaptación del ventrículo izquierdo, se iba a generar un problema en la extensibilidad ventricular. Entonces, por lo tanto, el llenado ventricular activo, que se da en la primera y la segunda fase, ¿no? El llenado activo es en la primera y la fase lenta en la segunda fase, básicamente se debía a la apertura de la válvula aórtica. El llenado ventricular, ¿no? Básicamente se debía a la apertura de la válvula aórtica, de la válvula mitral, ¿no? Y la contracción auricular, básicamente en un ventrículo normal generaba el 20% del llenado del ventrículo izquierdo. Pero como hay una disfunción de tipo diastólica, el llenado ventricular de la fase rápida y la fase lenta es menor. Y el ventrículo y la contracción auricular ya no solo va a contribuir en el 20%, sino en el 40% del llenado ventricular izquierdo. Entonces es importante mantener en este paciente un ritmo sinusal. Entonces, dentro de nuestra anestesia, si el paciente está con ritmo sinusal, en el perioperatorio o en el intraoperatorio, el paciente hace una fibrilación auricular, aunque tenga con respuesta ventricular controlada, y si nos cae la presión, en este paciente es indicado hacerle una cardioversión, a pesar de tener una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, porque la pérdida del ritmo sinusal y la contracción auricular determina el llenado básicamente del ventrículo izquierdo y de la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué consideraciones anestésicas hay que tener con respecto a la frecuencia? En este paciente habíamos dicho que hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Habíamos dicho que este paciente tiene un riesgo de isquemia perioperatoria, por lo tanto frecuencias muy altas ocasionarían un mayor consumo de oxígeno, ¿no? Y por lo tanto el paciente sería sometido a más isquemia, ¿no? También las frecuencias muy bajas también son perjudiciales en este paciente. Supongamos un paciente normal que no tenga una valvulopatía aórtica con un corazón normal, cuando baja la frecuencia para mantener el gasto cardíaco normal, lo que hace el ventrículo es aumenta su volumen sistólico, ¿no? Para poder mantener el gasto cardíaco a niveles normales. En esta patología, producto de la obstrucción a nivel de la válvula aórtica, el volumen sistólico es prácticamente una constante. Y básicamente el gasto cardíaco se determina por la frecuencia. Entonces, frecuencias muy bajas van a ocasionar que el gasto cardíaco caiga. Entonces, en este tipo de patología es recomendable mantener frecuencias entre 70 a 90. Frecuencias muy bajas van a disminuir el gasto cardíaco y frecuencias muy altas van a correr el riesgo de isquemia. Dentro de la estenosis de tipo aórtica, nosotros debemos considerar esos 5 parámetros, independientemente de la técnica anestésica que utilicemos, ¿no? En algunas literaturas, la estenosis, el bloqueo loco regional está contraindicado debido básicamente porque no se puede manejar bien la precarga. Pero si en este paciente hacemos, como se dijo en la mañana, hacemos un bloqueo neuroaxial de forma escalonada, teniendo la mano siempre un vasopresor, ¿no? Podría estar indicada, ¿no? En estos pacientes, si ya tenemos una alteración a nivel de la contractibilidad ventricular, hay que considerar algunos fármacos que produzcan una depresión miocárdica, ¿no? De repente podríamos basarlo a base de la analgesia, ¿no? Con respecto a la frecuencia, hay que considerar que los opioides también disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? Independientemente de la técnica que se utilice y los fármacos que nosotros utilicemos, ¿no? Básicamente, en este tipo de patología lo que se tiene que tratar de manejar es
algunos conceptos sobre variables semánticas netas, ¿no? ¿Qué podemos hablar sobre la insuficiencia aórtica? La insuficiencia aórtica puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser aguda o de tipo crónica, ¿no? La insuficiencia aórtica de tipo aguda, encontramos la endocarditis, la disección de la aorta o los traumatismos. En esta patología, cuando existe una insuficiencia aórtica de tipo aguda, el ventrículo izquierdo no se adapta tan rápidamente y por lo tanto la presión telediastólica del ventrículo izquierdo se eleva muy rápidamente. Y eso genera un aumento de la presión a nivel auricular izquierdo, genera un aumento de presión a nivel de las venas pulmonares y genera una disnea en forma rápida, ¿no? Entonces, este tipo de patología tiene un manejo especial, ¿no? Y un manejo agudo, ¿no? Pero ¿qué básicamente vamos a ver en cirugía no cardíaca? Básicamente la insuficiencia de tipo crónica, ¿no? Que puede ser porfiria reumática, enfermedades del colágeno, hipertensión, y la clínica básicamente es disnea, cansancio y palpitaciones. ¿Qué va a ocurrir en el paciente con insuficiencia aórtica? El producto de la lesión valvular va a haber un flujo retrógrado, ¿no? Va a haber un flujo retrógrado en diástole, ¿no? Que va a generar al ventrículo izquierdo una sobrecarga de volumen, ¿no? Esta sobrecarga de volumen para el ventrículo izquierdo es mejor manejar sobrecargas de volumen que sobrecargas de presión con respecto al consumo de oxígeno. Entonces al ventrículo izquierdo es más rentable manejar sobrecargas de volumen. Entonces lo que hace el ventrículo izquierdo se distiende, ¿no? A medida de la sobrecarga de volumen. Entonces el paciente puede tener generalmente una vida normal y lo hace a base de la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Este paciente va a tener un volumen telediastólico aumentado, pero una presión telediastólica normal, ¿no? Entonces este ventrículo izquierdo se va adaptando en la fase crónica, ¿no? A sobrecargas de volumen. Para poder mantener el volumen minuto normal, lo hace a expensas de volumen, ¿no? Y generalmente mantiene una presión telediastólica dentro de los valores de normalidad, hasta que llega un momento donde el ventrículo izquierdo ya no se puede distender más y por lo tanto ya genera una disfunción de tipo sistólica. Pero producto de este aumento de volumen, también el ventrículo izquierdo tiene que bombear toda esa cantidad de volumen. Entonces también va a haber una hipertrofia, ¿no? Pero ya no va a ser una hipertrofia de tipo concéntrica, sino va a ser una hipertrofia de tipo excéntrica. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología de la insuficiencia aórtica? El paciente producto de la lesión valvular, va a haber un flujo retrógrado, va a haber una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber una sobrecarga de volumen y eso va a generar una distensibilidad ventricular para poder mantener la tensión de la pared ventricular normal, ¿no? Pero en el producto en la evolución de esta enfermedad, a la medida que pasan los años, la distensibilidad ventricular es tan marcada que no solo va a haber que no va a ocasionar una disfunción de tipo sistólica a la larga. Con respecto a la placa de tórax, es diferente al caso de la estenosis. En el caso de la estenosis habíamos encontrado una placa de tórax aparentemente normal, ¿no? En el caso de una insuficiencia, debido a la hipertrofia y la dilatación ventricular de tipo excéntrica, vamos a encontrar un corazón grande, ¿no? Una silueta cardíaca grande, ¿no? Y también la ecocardio en esta patología es importante, ¿no? Debido que la ecocardiografía nos va a determinar el grado de lesión valvular, ¿no? Nos va a determinar el volumen regurgitante. A la medida que haya mayor volumen regurgitante, la lesión valvular va a ser mayor, ¿no? Y por lo tanto podemos con esta herramienta diagnóstica nosotros podemos determinar el grado de severidad de la lesión, ¿no? Entonces, aórtica de tipo leve a moderada están indicadas en la cirugía electiva, ¿no? Y la lesión de estenosis aórtica severa, primero hay que resolver el problema valvular y después la cirugía electiva, ¿no? ¿Y qué consideraciones anestésicas hay que tener en este paciente ¿qué consideraciones hay que tener en caso de la insuficiencia aórtica? Y lo mismo que ocurre en la insuficiencia aórtica, mantener la estabilidad hemodinámica. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Disminuyendo el volumen regurgitante. A la medida que nosotros disminuyamos el volumen regurgitante con nuestra técnica anestésica, el gasto cardíaco va a ser mayor. Y maximizar el flujo anterógrado efectivo. ¿Cómo lo vamos a lograr?
contra drogas anestésicas, cumpliendo también, como en la parte anterior, con metas hemodinámicas específicas. ¿Qué consideraciones hay que tener con respecto a la precarga? Habíamos dicho que en el problema de la insuficiencia aórtica había una sobrecarga de volumen. El ventrículo izquierdo está acostumbrado a mayores cantidades de volumen para poder mantener un volumen latido normal, ¿no? Entonces, si nosotros le bajamos la precarga a nivel del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco va a caer. Entonces, por lo tanto, en este tipo de patología nosotros tenemos que mantener una precarga normal. Entonces, si nosotros a este paciente lo sometemos a una anestesia de tipo regional, hay que considerar que si se nos cae la presión es básicamente por una disminución de la precarga. ¿Qué sucede con respecto a la contractibilidad? Habíamos dicho que en la estenosis aórtica severa, el uso de inotrópicos estaba básicamente contraindicado, ¿no? O teníamos que tomarlo con cuidado porque nos aumentaba el consumo de oxígeno. En este caso de la insuficiencia aórtica, tenemos un ventrículo izquierdo generalmente distendido y el uso de inotrópicos, si se nos cae la presión, estaría indicado, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener con respecto al ritmo? Nosotros en la estenosis aórtica severa habíamos dicho que la contracción auricular dependía básicamente del llenado ventricular por la disfunción diastólica, ¿no? Pero en el caso de la estenosis no existe disfunción diastólica, al contrario, es un ventrículo que está propenso a aceptar más volumen, por lo tanto el ritmo sinusal no es tan importante como el caso de la estenosis aórtica. ¿Qué consideraciones tendremos que hacer con la postcarga? En la estenosis aórtica severa habíamos dicho que si la PEA se nos caía, nosotros teníamos que aumentar la postcarga, ¿no? Teníamos que aumentar un efecto alfa, ¿no? Pero si en este tipo de paciente con insuficiencia aórtica nosotros aumentamos el efecto alfa, lo que vamos a ocasionar es que aumente el flujo regurgitante y por lo tanto el gasto cardíaco va a caer. Vamos a aumentar la PEA, pero el gasto va a caer. Por lo tanto, el uso de vasopresores en este tipo de pacientes estaría contraindicado. Más aún, el uso de vasodilatadores periféricos, como el caso del nitroprusiato, serían beneficiosos, porque vamos a disminuir el flujo regurgitante y por lo tanto el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Qué consideraciones hay que tener con la frecuencia? En la estenosis aórtica severa habíamos dicho que los extremos eran malos, ¿no? Si aumentábamos la frecuencia, aumentaba el consumo de oxígeno, y si disminuíamos la frecuencia, bajaba el gasto cardíaco, ¿no? En el caso de la insuficiencia aórtica, si nosotros aumentamos la frecuencia, vamos a disminuir el periodo diastólico. Y si nosotros disminuimos la fase diastólica, vamos a disminuir el flujo regurgitante, porque habíamos dicho que el flujo regurgitante se va en diástole. Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia, disminuimos el flujo regurgitante y por lo tanto aumentamos el gasto cardíaco. Entonces, en este paciente, lo importante es mantener una frecuencia cardíaca entre los valores normales a mayores, ¿no? Bueno, básicamente, en estos dos tipos de patologías, independientemente de la técnica de anestesia regional, general o los fármacos que utilicemos, básicamente dentro de la anestesia nosotros tenemos que llegar a estos objetivos hemodinámicos, ¿no? Si yo lo puedo lograr estos objetivos en medio con una anestesia de tipo regional, en buena hora, ¿no? Anestesia regional, si le puedo dar una anestesia regional de tipo escalonada, ¿no? Sin que me influya mucho en la precarga, en buena hora, ¿no? En el caso de insuficiencia aórtica o una anestesia regional estaría indicada porque va a producir una vasodilatación periférica que me ayudaría al flujo regurgitante, ¿no? En el caso de la estenosis aórtica, una anestesia regional estaría entre comillas, ¿no? Básicamente el problema de la precarga, que es dependiente de la precarga, que de repente una anestesia regional no la pueda controlar como una anestesia general. Pero independientemente de los fármacos que utilice, básicamente lo más importante es mantener estas variables hemodinámicas con cada una de estas dos patologías, ¿no? Gracias.